Dios les bendiga nuevamente. Sean todos bienvenidos al programa La Verdad os hará libres. Hoy estaremos dando continuidad a la segunda parte de la investigación sobre el misterio de la vaca roja. En la primera parte de esta investigación tocamos la parte histórica de lo que es este estudio. Hoy continuaremos con un poco de la parte histórica y estaremos tocando también parte de lo que es la parte ceremonial de este sacrificio, de esta ofrenda. Y si nos da la oportunidad del tiempo, haremos algunas conexiones con la persona de Jesucristo. Así que vamos a entrar de lleno al tema para aprovechar bien el tiempo. La palabra de Dios es para revelar el pecado y para invitarnos a arrepentirnos. Recuerden ¿qué fue lo que pasó con los israelitas cuando salieron de Egipto? Estuvieron en el desierto por 40 años y ellos fueron inspeccionados por todos los sitios por los que pasaron hasta el final. En el río Jordán, muchos no pudieron entrar por la puerta final. Y la escritura nos menciona, por ejemplo en Hebreos, que todo esto fue escrito como ejemplo para nosotros, de que no nos confiemos de que estamos caminando en el camino correcto, porque cualquier mínimo descuido nos puede llevar a tropezar y no entrar por la puerta final. Es decir, no podemos estar confiados, y de hecho la escritura nos manda allá en Santiago, en donde nos dice: el que piensa que está firme, mire que no caiga. Los israelitas se confiaron en su propia prudencia, en sus propios pensamientos, y solo dos de aquella generación que salió de Egipto pudieron entrar a esa tierra prometida. ¿Por qué razón? Porque fueron inspeccionados por 40 años en el desierto y solo dos pudieron entrar a causa de que no pasaron la prueba de la inspección. Hay una palabra que me gustaría básicamente citar, la del hebreo, la palabra mikad, que es inspección, que también significa un censo, que también significa un número, significa también contar, es decir, un lugar designado. La palabra en el Strong es la palabra 4662, que es la palabra pakad, y es lo que significa contar, un lugar designado, un lugar determinado, un censo, un número. Entonces es interesante que citemos estas raíces, porque eso va a determinar lo que esas palabras significan para Dios y cómo Dios las utilizó en la escritura. Muchas veces el error que se comete es que interpretamos esas palabras a nuestra manera y no las interpretamos de la forma en que Dios las interpretó, o de la forma que Dios quiso darlas a entender en aquel tiempo. La puerta de la inspección es la puerta donde contaban o inspeccionaban algo. Es decir, basado en la palabra mikad o pakad que hemos visto, es la puerta del censo. Proféticamente es algo tan maravilloso, porque cuando Jesús regrese, aquí vamos a hacer una conexión bien importante. ¿Qué es lo que va a suceder cuando Jesús regrese? Jesús va a realizar un censo en la puerta de la inspección. Ahora, ¿cómo es que sabemos esto? El evangelista Mateo, en el capítulo 25, verso 31 al 34, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha
y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es un texto muy precioso, es un texto escatológico que no solamente conecta la narración que hemos citado anteriormente y lo que significa la palabra Mipkat y Pakat, un lugar designado, un lugar de inspección, un lugar donde básicamente se cuentan las cabezas. Vamos a estar haciendo también esa otra conexión con otra palabra bien importante más adelante, como lo es el Golgolet, que es el monte de la calavera, que también se le designa como el monte de los olivos. Entonces esa conexión es bien importante porque tanto la puerta de la inspección está conectada con el monte, porque por ahí es donde sacaban todas las ovejas. Los pastores utilizaban esa puerta para sacar las ovejas a pastar. Entonces por ahí eran inspeccionadas tanto para la salida como para entrar de regreso a la ciudad. Es decir, contaban literalmente las cabezas para asegurarse de que no les faltara ninguna. Entonces, después de todo esto llegamos al punto que queríamos llegar. ¿Dónde está el templo? ¿O dónde estaba el templo en el tiempo de Jesús? El templo estaba justo al noreste, es decir, al noreste de la puerta de la inspección. Según Levítico capítulo 1 versos 10 y 11 dice: si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Aquí esta cita la estamos poniendo como fundamento para poder mantener el texto que se acaba de mencionar. Estamos viendo que el templo estaba al noreste, es decir, los sacrificios se llevaban a cabo en la parte norte también del templo. Entonces ahí está la escritura para poder nosotros sostener eso que se está explicando. Ellos sacrificaban al norte del altar antes de ponerlo en el altar. Una cosa era el sacrificio y otra cosa era poner la ofrenda en el altar. Son dos cosas totalmente diferentes. Antes de que una ofrenda se pusiese en el altar, era degollada primero, se le sacaba la sangre, porque lo que se sacrificaba era el cuerpo sin la sangre, porque la sangre tenía otra función que ya más adelante la estaré explicando. Desde la puerta Mipkat, o la puerta de la inspección, había un puente que iba a través del torrente de Cedrón hasta el monte de los olivos. Y aquí surge una pregunta, y es la siguiente: ¿por qué construyeron un puente desde la puerta Mipkat hasta el monte de los olivos para poder sacrificar a la vaca roja? ¿No le parece muy interesante esto? Si era un sacrificio que se iba a ofrecer a Dios, ¿por qué se sacrificaba fuera del templo? Esto es bien importante porque tanto la sangre como el agua representan vida, y esos dos elementos se relacionan con este valle. Irónicamente, en ambas orillas del valle se encuentra una multitud de tumbas. Esto se debe a que los judíos creen que cuando el Mesías llegue a Jerusalén y entre por la puerta del este, los que estén allí enterrados serán los primeros en resucitar. Eso lo dice la tradición judía, no lo dice la Biblia, pero eso es lo que ellos pensaban en aquel tiempo, y es importante señalar eso para que nosotros como cristianos no estemos buscando ese contenido dentro de la Biblia, porque no lo dice, pero citamos quién lo dice y de dónde proviene ese tipo de pensamiento. Ahora, lo que sí dice la Biblia es que según la Torá no se puede tocar nada que esté muerto. Si se toca, entonces automáticamente la persona queda impura. Esa regla era solamente para los sacerdotes.
Y usted se puede dar cuenta con aquella persona que aparecen los ladrones, lo golpean, lo asaltan y lo dejan por muerto en el camino. Y pasa primero un judío y no lo ve, no lo toca, por esa misma razón, conociendo la Torá. Después pasa un sacerdote levita y no lo toca, no se detiene a ayudarle por esa razón, porque según él observa a la persona que está tirada y para él está muerta. Entonces, para un levita tocar a un muerto, eso lo hacía totalmente impuro y no podía ejercer su sacerdocio en el templo, porque ejercerlo dentro del templo, eso implicaba que tenía que morir dentro del templo por desobedecer esa instrucción de Dios. Hay una gran lección y muchas veces no le tomamos importancia. Ahora, en Números 19:11 dice: el que toque el cadáver de una persona quedará inmundo por 7 días. Es decir, después que una persona quedaba inmunda por 7 días, tenía que pasar otra vez por el ritual de purificación. Entonces, para un sacerdote que está en función continua dentro del tabernáculo o el templo, eso implicaba que no podía trabajar o ejercer su función dentro del templo, porque tenía que pasar por el proceso de purificación nuevamente para poder ejercer su función como sacerdote. Eso es bien interesante y podríamos sacar una gran enseñanza de ahí, pero el propósito no es darle una enseñanza de eso, sino explicar el texto para que nosotros vayamos aprendiendo cuál era la función del sacerdote, por qué quedaba impuro cuando tocaba un muerto, que es el caso que estamos tratando actual. Entonces, en el torrente de Cedrón y en el monte de los Olivos hay miles de tumbas, huesos de personas muertas. Entonces no se puede pasar, un sacerdote no podía pasar por encima de estas tumbas porque quedaría impuro y no hubiese podido sacrificar a la vaca roja en el monte de los Olivos. Entonces, no se podía cruzar por encima de una tumba porque la persona que pasara por ahí quedaba impura. Y eso exclusivamente para los sacerdotes. Entonces, según la tradición, los sacerdotes construyeron una canaleta que llevaba el exceso de sangre proveniente del altar de holocaustos y era vertida en el torrente de Cedrón. El torrente de Cedrón era un riachuelo que bajaba, que pasaba por afuera de la ciudad de Jerusalén, de los muros, y básicamente pasaba en medio a la orilla de los muros de la ciudad de Jerusalén y también a la orilla del monte de los Olivos, por donde están todas estas tumbas. Entonces, según la concordancia Strong, para ir ya haciendo más conexiones, Cedrón significa lugar oscuro. Es la palabra 6939, Cuidrón, que en el hebreo, y significa lugar oscuro. Un arroyo cerca de Jerusalén. Kadar es la raíz de la palabra y es la palabra primaria. Significa ser cenizo, de color oscuro. Por implicación significa lamentar, estar enlutado. Enlutar, la parte verbal, ennegrecer, entenebrecer, oscurecer. Porque para toda persona que se mueve, se vuelve totalmente en las tinieblas. Ahora, pero Dios nos ofrece la posibilidad de restaurarnos para caminar por el jardín, lo cual es la vida eterna. Aquí le digo, hermano y amigo, hay tantas enseñanzas que podemos sacar para aplicarlas a nuestra vida práctica, pero estamos explicando el texto. Esa es la parte importante que queremos enfatizar, explicar los textos y hacer las conexiones debidas con la persona de Jesucristo. Recuerden que hay que nacer de nuevo. Jesucristo enfatizó bastante en ese aspecto, en esa área, en el evangelista Juan, capítulo 3, verso 3, Jesús respondió y le dijo: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta es toda la clave del regreso de Jesús. Entonces los israelitas caminaban por el puente sin tocar nada sin vida. Así podían llegar, como nos dice la Torá, a un lugar limpio. Este lugar limpio
Era un lugar preparado por los mismos sacerdotes levitas para poder ejecutar ese tipo de sacrificio a Dios. Y notemos algo bien importante que estaré enfatizando bastante. El sacrificio de la vaca roja era el único sacrificio que se hacía fuera del templo y fuera de la ciudad de Jerusalén, fuera de las murallas. ¿Por qué razón? Ya lo vamos a ver dentro de un momento. En Ezequiel capítulo 43, verso 21, hay una instrucción de nuevo, y es un imperativo para los sacerdotes levitas, porque ellos estaban encargados de ejecutar este tipo de sacrificios y de ofrendas. Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa fuera del santuario. ¿Qué quiere decir fuera del lugar del santuario? Significa fuera del templo, fuera de Jerusalén. Recuerden que Jerusalén es la santa ciudad. ¿Cómo sabemos eso? Apocalipsis 21, verso 2 nos dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahí podemos nosotros soportar lo que se está diciendo de que Jerusalén es una ciudad santa, por lo tanto ninguna cosa impura puede ser sacrificada ni dentro del templo ni dentro de la santa ciudad. Aunque la santa ciudad Jerusalén, la actual, la terrenal, es una muestra de lo que es la Jerusalén, la santa ciudad celestial. Los sacrificios que tenían que ver con muerte o con enfermedad tenían que hacerse fuera de Jerusalén. Un ejemplo claro de esto en las escrituras es en enfermedad, y el ejemplo claro es la lepra. Cuando aparecía un leproso dentro de la ciudad, era expulsado fuera de la ciudad para que no contaminara al resto de la ciudad. Entonces, una de estas dos razones es por la que se hacían fuera de Jerusalén, es decir, de la ciudad. Era el sacrificio de la vaca roja y tenía que realizarse fuera del lugar señalado. ¿Cuál era el lugar designado o señalado? Como vemos o como hemos visto antes, el lugar designado era la puerta Mipcal. Esto significa todo, y vamos a descubrir algo muy maravilloso. Esta puerta Mipcal es por la que pasaba el sumo sacerdote y los sacerdotes para llevar a la vaca roja allí. En la puerta la inspeccionaban por última vez y la llevaban por el torrente Cedrón hasta el monte de los Olivos. Y aquí vamos a hacer unas conexiones. En Éxodo capítulo 38, versos 25 y 26, y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1375 ciclos, según el ciclo del santuario, medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. Vemos en el versículo 25, están contando a todos los hombres de Israel para incluirlos en el censo. Esto mismo se hace hasta el día de hoy, censar a las personas para saber cuántas componen un hogar familiar. Contados, es en hebreo pakal, que es la palabra que ya vimos anteriormente, se pronuncia pahal, que significa numerizar, el contar. El versículo 26 es muy interesante. Recordemos, la vaca roja fue sacada por la puerta Mipcal o la puerta de la inspección por el torrente de Cedrón y sacrificada en el monte de los Olivos. En el verso
26 habla de primera beca por cabeza correspondiente al censo. ¿Cuál es la palabra conectada que tenemos que encontrar? Recuerden que siempre que tenemos que ir al hebreo, porque si no se hace, no se entiende nada. Vamos al Strong. La palabra numérica 1538. Esta palabra es Golgolet. Significa, es una calavera, por implicación, una cabeza, una encuesta, significa entonces todo hombre. En el primer siglo, este lugar se llamó Gólgota. Así se le llamaba también al monte de los olivos, es decir, el monte de la calavera. No es una calavera, quiero explicar que no es una calavera, no es una montaña en la que se ve una calavera, no es una roca en la que se ve una calavera tampoco. Esto ha sido una invención, no tiene nada que ver con una calavera. Entonces tenemos el monte de los olivos, tenemos la puerta Mipcat, que es la puerta donde se cuenta, la puerta de la inspección. Esta es la puerta que está limpia. Es la puerta que está cerca de la ciudad, en la que todo el mundo era enumerado y contado. Nosotros pasaremos por esa puerta. Jesús en la cruz de ejecución. Y esto ocurrió en el Golgolet, es decir, en el monte Gólgota. Todos los que pasaron por ahí pudieron ver a Jesús. Ahora, ¿cómo puede ser esto posible? Porque era el lugar principal por donde la gente pasaba debido al censo. Todo el mundo que pasó por allí, ya que era un lugar muy transitado, pudieron ver a Jesús en la estaca de ejecución, es decir, en la cruz. Era un lugar muy visible desde Jerusalén, quedaba bastante alto, y desde este monte se podía ver la santa ciudad, se podía ver el templo que estaba frente, y una vista bien panorámica, toda Jerusalén casi se podía ver desde este monte. Ahora que vimos varios aspectos sobre cómo este sacrificio de la vaca roja y cómo se tenía que dar, prosigamos a estudiar más detalles. Volvamos otra vez. En Números 19, verso 4, Eleazar, el sumo sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Llevaban a la vaca roja cruzando el puente hasta el torrente Cedrón. Ahí tenían un lugar limpio. Un lugar limpio en los escritos sagrados es una roca o sepulcro recién pulido, y esto lo pintaban de blanco. Ya vamos a ver esas conexiones. Recuerden las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Eso lo mencionamos para establecer el texto y que quede establecido lo que era básicamente un lugar limpio. Los sepulcros que construían los fariseos y escribas eran muy hermosos. Ellos los pulían en las rocas y después los pintaban de blanco y relucían al estar muy limpios. Las personas ricas en Israel encargaban que hicieran sus sepulcros en el monte de los olivos. Hubo un hombre rico que regaló su sepulcro. Su nombre era José de Arimatea. Allí se colocó el cuerpo de Jesús, y eso lo menciona el evangelista Juan en el capítulo 19, verso 38 al 42. Entonces, ellos llevaban la vaca roja al monte de los olivos y la colocaban mirando hacia el este, hacia el templo, hacia la puerta oriental, que es llamada, como ya expliqué antes, la puerta Mipcat,
o la puerta de la inspección. Los sacerdotes abrían totalmente las puertas del templo de igual manera. Entonces, después de esto, procedían a degollar a la vaca roja y después la quemaban, pero se quemaban con la sangre del animal. Esto preparaban un hisopo, una madera de cedro, y lo envolvían en lino de color carmesí para tirarlo encima del fuego. Y vemos en Números capítulo 19, verso 6 nuevamente. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. ¿Por qué hacían eso? Aunque pareciera medio raro, todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene un significado bien importante y ahorita lo vamos a ver. Con la mano derecha degollaban a la vaca roja y con la mano izquierda tomaban la sangre. Luego, con el dedo índice de la mano derecha, mojaban el dedo con sangre y por 7 veces la rociaban al frente del templo hacia sus puertas. Veamos una gran conexión con el libro de Hebreos, capítulo 9, verso del 13 al 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y ponga atención en esto, y la ceniza de la becerra, refiriéndose a la vaca roja o bermeja, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí hay un gran mensaje bastante profundo. Habla, por ejemplo, de la sangre de los toros y de los machos cabríos, pero el énfasis que se quiere hacer en esta investigación es las cenizas de la becerra, y hace el énfasis rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Aquel aspecto de la purificación de la carne era un aspecto ritual, era exterior y no transformaba a las personas. Sin embargo, el sacrificio de Jesucristo, y aquí vamos con la conexión, el sacrificio de Jesucristo fue perfecto, fue en el monte de los olivos, lo sacaron de la ciudad de Jerusalén, allí derramó su sangre, fue muerto en la cruz del Calvario y fue puesto en una tumba nueva, brillante, el cual era básicamente el producto total ya quemado de la vaca roja que se ponía en una mini tumba nueva. Ahí se mezclaba con el agua del torrente de Cedrón, que ya mencionamos anteriormente, de igual manera. Y después de 3 días, esa ceniza con esa agua del torrente de Cedrón se podía utilizar para la purificación del templo, de los utensilios del templo, para purificar a aquellas personas que habían estado enfermas de lepra y aquellas mujeres que habían terminado con el proceso de su periodo. Tenían que pasar por este proceso de purificación para poder estar limpios delante de Dios. Aquí hay una conexión bien interesante. Jesús, por medio de su muerte, básicamente está tomando toda la culpa y toda la condenación del pecado en sí mismo, y a través de ese sacrificio de la vaca roja que se cumple en Él está purificándonos a nosotros después que Él resucita de entre los muertos. Aquí hay otra conexión bien importante. ¿Por qué Jesús no resucitó el primer día o el segundo día? Como ya lo vimos antes, la ceniza, que era el producto final de la vaca, que era quemada completamente sin la sangre, se mezclaba con el agua del torrente de Cedrón,
se ponía en una mini tumba hecha de piedra, era nueva, se tapaba, y después de 3 días ese sacrificio era aceptado delante de Dios y se podía utilizar para la purificación, como ya mencioné antes, del templo, de los utensilios y de las personas que estaban impuras delante de Dios. Entonces, ¿qué hace Jesucristo, por ejemplo, al levantarse el tercer día de entre los muertos? Cumpliendo literalmente con ese ritual de la vaca roja, que hasta el tercer día se podía utilizar para la purificación. Entonces, aquí hay otro dato bien importante que vamos a darle. Jesús no se pudo levantar ni el primer día ni el segundo día, porque el sacrificio no estaba aceptado delante de Dios todavía. Cuando Jesús se levanta el tercer día, es porque está cumpliendo, de acuerdo a la instrucción de Dios, con este sacrificio de la vaca roja, cumpliéndolo literalmente en su persona. Y notemos algo importante: con su muerte, Él muere como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según el evangelista en el capítulo 1, verso 29. Entonces, el Cordero de Dios significaba la liberación del pecado, pero el sacrificio de la vaca roja implica limpiar nuestra conciencia, purificarnos, para que entonces, después de pasar por el proceso de purificación, nosotros podamos servir a nuestro Dios. Es decir, este sacrificio de la vaca roja nos hace aceptables, nos purifica por medio de ese sacrificio, para que nosotros podamos servir a nuestro Dios, ya pasando también por el proceso de purificación. Esto también lo menciona Pablo allá en Romanos capítulo 8, verso 28, y a los que de antemano predestinó, a estos también purificó, y a los que purificó también los glorificó. Ahí está Pablo haciendo teología de estos textos, porque es bien importante. Este versículo nos habla de Jesús. La vaca roja es profecía totalmente sobre nuestro Mesías Jesucristo. ¿Cómo sabemos eso? Es un proceso ceremonial de limpiar a Israel de sus pecados. Y cuando hablo de Israel, allá en aquel entonces era la nación de Israel. Pero todos sabemos que en nuestro Señor Jesús, la Israel celestial no es solamente la nación de Israel en la descendencia carnal, sino todo creyente que creyó como Abraham. Esos somos los que formamos parte de esa Jerusalén celestial. Jesús está tomando el lugar del sacrificio de la vaca roja. Entonces, ¿cuándo murió Jesús? Él muere en la fiesta de la Pascua. Jesús está conectado con el sacrificio que se realiza en Yom Kippur. Mire qué interesante, que es para todo el pecado del pueblo de Israel. Es decir, el sacrificio que quita todo pecado de Israel es la fiesta que se celebra, la fiesta de Yom Kippur, que es el día más santo de todo el año en la nación de Israel, en donde todo israelita tenía que purificarse, pedir perdón, perdonar durante 10 días. Dios les daba la oportunidad de que hicieran eso antes que llegara el día de expiación, el día de purgar los pecados de toda la nación. Y era bien importante porque era el único día en el cual el sumo sacerdote entraba con su pectoral. El pectoral era aquel como chaleco que usaba el sumo sacerdote, con 12 piedras en el pecho. Cada una representaba a las tribus de Israel. Es decir, representaba todo el pecado de Israel delante de Dios, y se ofreciendo un macho cabrillo delante de Dios para purgar los pecados de Israel. Dios daba una oportunidad de 10 días para que la nación pudiese ponerse a cuentas con Dios, y que ese día de expiación
lo agarrara a cuentas con Dios y con toda la congregación de Israel. Porque, ¿qué sucedía? Cualquier persona que llegara a Yom Kippur, o el día de expiación de pecados de toda la nación, y no estaba a cuentas delante de Dios ni con la nación completa, no era perdonada y básicamente quedaba bajo el juicio de Dios. La tradición judía le llamaba el día de pesar, en la cual se pesaban las obras justas de la nación, y si era falto de peso, no encontraba el perdón de Dios. Entonces, Jesús está conectado con la muerte del primogénito, rectificando la muerte y el pecado de Adán. Es decir, por medio de la muerte del Cordero, Jesús está básicamente reconciliando esa relación personal que tenía Dios con Adán. Adán falló, se desconectó de la comunión con Dios, que era el primer hombre, primogénito. ¿Qué hace Jesús con su muerte? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está reconciliando esa relación que tenía el hombre desde el principio con Dios. Entonces, como bien sabemos, en el mundo entró el pecado a través de Adán, pero a través del segundo Adán, que es Jesucristo, entró la vida eterna. Jesús murió en Pascua porque esta fiesta está relacionada con la redención del primogénito. Ahora, ¿qué es la redención del primogénito? Es restituir tanto la posición, la relación y los beneficios que tenía el primer hombre cuando Dios lo creó perfecto. ¿Qué está haciendo Jesús entonces? Está devolviendo a toda la humanidad esa oportunidad de tener ese mismo gozo, esa misma relación con Dios, esa misma autoridad que tenía Adán desde el principio, esa misma comunión que tenía Adán desde el principio, por medio del sacrificio de Jesús, al morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está reconciliando a toda la humanidad para que toda persona que quiera tener esa relación personal con Dios pueda volverla a tener por medio del sacrificio de Jesús. Y miren qué interesante, solamente queda un sacrificio, y es el sacrificio de la vaca roja. Es bien interesante porque cuando el primer Adán peca, que es Adán, el primer hombre, ¿qué pasa? Entra la conciencia de culpa y condenación. ¿Qué hace Jesús por medio de este sacrificio? Como lo dice Hebreos en el capítulo 9, verso 13 al 14, y volvemos ahí para poder sostener esto que estamos diciendo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, es decir, perfecto, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Y dice el propósito para el cual es el sacrificio de Jesús. Dice, para que sirváis al Dios vivo. El para allí es una conjunción explicativa, consecutiva, que da la razón para lo cual Jesús nos está purificando. Y ahí está bien explícito. Dice, para que sirváis al Dios vivo. Y explico esto ya para culminar con esta parte histórica y estas conexiones. Todo sacerdote que se purificaba era para servir a Dios dentro de el tabernáculo y poder hacerlo apropiadamente siguiendo las instrucciones que Dios les había dado de antemano. Es decir, es bien importante porque Jesús,
Por medio de su muerte, ¿qué está haciendo? Él está muriendo como el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Eso es como el Cordero. No había ninguna ley levítica que indicara que ese animal que se sacrificaba tenía que resucitar para darnos vida a nosotros. Por medio de esa muerte, Él perdonaba los pecados y la nación completa quedaba libre de pecado. Pero hay algo más. Con su resurrección, ¿qué está haciendo Jesús? Él nos está purificando para que no solamente obtengamos la salvación, para que no solamente estemos libres de culpa, sino que también podamos servir a Dios en todas esas áreas que Él desea que le sirvamos. Mire qué precioso. Así que, con la ayuda del Señor, esta ha sido la segunda parte de lo que es la parte histórica y ceremonial. Con la ayuda del Señor, si Él nos permite, habrá una tercera enseñanza acerca de esto, en la cual se estará enfatizando haciendo las conexiones directas con la persona de Jesús. Y si Él es básicamente el Mesías, todo lo que se ha dicho en la Torá o en la instrucción de Dios tiene que encajar apropiadamente a detalle en la persona de Jesús. Y en la otra clase, con la ayuda del Señor, se estarán haciendo esas conexiones para que usted pueda sacar sus propias conclusiones. Así que mi Señor les bendiga y nos vemos en la próxima enseñanza.